Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy al webinar El Poder de la Reología, basados en el equipo MetaStation 4E de Bravender. Tenemos hoy una comunicación especial y queremos compartirla con ustedes al final de esta charla. Entonces, primero que todo, muchísimas gracias para los participantes. Queremos dar alcance a nuestra charla anterior relacionada con control de calidad, donde estábamos mencionando la importancia de las pruebas de control de calidad, tanto en materia prima como en proceso, como en producto terminado. Hablamos de muchas pruebas y dejamos por fuera las pruebas reológicas para tratarlas específicamente en el día de hoy. Entonces, dicho esto, teniendo en cuenta pues este webinar de GPA SAS con el patrocinio de organizaciones seguras y la plataforma B-City para comunicaciones 3D. Entonces, empecemos nuestra presentación. Primero que todo, pues agradecerle su participación y vamos a compartir esta presentación. Entonces, por favor, me indica si se puede ver correctamente. Ok, voy a apagar la cámara entonces y arrancamos nuestra presentación. Muchísimas gracias. Bueno, inicialmente hay que mencionar el- la reología. O sea, cuando estamos hablando de reología, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, inicialmente para hablar de reología, pues tenemos que hacer un recuerdo de a qué corresponde este tema de la reología. Y la reología es una rama de la física que estudia el modo en el cual los materiales se deforman o fluyen en respuesta a unas tensiones aplicadas. Entonces, obviamente, esta reología es muy importante para el conocimiento de los materiales bajo tensiones aplicadas. Entonces, normalmente hablamos de reología en un amplio eh, abanico de posibilidades. Estamos hablando desde alimentos, construcción, pinturas, revestimientos, productos farmacéuticos, petroquímicos, polímeros y demás. Entonces, y nuevos materiales o materiales mezclados. ¿Por qué es importante la reología? Entonces, es muy importante para evaluar la calidad de los materiales. Estamos hablando de materias primas, podemos hablar de resinas, podemos hablar de diferentes compuestos y predecir el comportamiento que van a tener durante su procesamiento y el cumplimiento de los requisitos de calidad. Es decir, a través de pruebas reológicas podemos estimar el comportamiento que van a tener los materiales en su procesamiento como materias primas, como producto en proceso o como producto terminado. Y entonces ahora la pregunta que sigue es, ¿y qué es el reómetro? Normalmente hablamos de reómetros, de plastógrafos, pero básicamente el concepto es el mismo, un aparato que permita medir las propiedades reológicas de los materiales. Entonces, la reometría mide la cantidad de deformación que experimenta un material cuando se aplica una fuerza. Entonces, este tipo de equipos son los que permiten evaluar la deformación de los materiales y, en consecuencia, la fuerza bajo unas unidades en las cuales se presenta. Dicho esto, entonces ya podemos pasar a mencionar los reómetros y entre ellos este que es el Bravender MetaStation 4E. Lo primero que hay que mencionar es que obviamente estos equipos son la nueva versión de equipos que llevamos utilizando muchísimo tiempo en control de calidad, investigación y desarrollo, tanto en laboratorio como en planta piloto. Estos equipos básicamente han tenido adecuaciones tecnológicas y vamos a ver los principales cambios que han tenido con el tiempo y básicamente la última versión.
pues es la versión mejorada del Plastograph EC. Recordemos que teníamos antes los PLE 330, 331, que tenían pues básicamente un indicador, que todo era análogo. En este caso del Plastograph EC fue una mejora para optimizar. Pero obviamente este Plastograph S también debía modificarse y pasar a la nueva generación, en el cual, como ven, tiene una pantalla amigable, touchscreen, y adicionalmente que puede controlarse todo directamente desde la pantalla sin necesidad de un computador y de un software adicional. El software está incluido y el computador se puede está relacionado directamente dentro del equipo. Otra parte a mencionar es el equipo MetaStation 4E, es la versión más pequeña de otra gama de equipos. O sea, tenemos el 4E, el 8E, el 16E, que permiten lograr unos resultados cada vez mayores en potencia hasta llegar a planta piloto y hacer toda la simulación del proceso industrial. Estamos hablando principalmente de extrusión para obtener diferentes piezas y en diferentes procesos. Otra cuestión corresponde al hardware y al software. Normalmente veíamos unas versiones, unos equipos mucho más grandes y tal como le mencionaba que necesitaban un programa especial y adicionalmente un computador para poder trabajar. Y adicionalmente la flexibilidad y la versatilidad. Aquí pueden ver la imagen del equipo, no es cuadrado, parece que fuera cuadrado, pero realmente rectangular. Sin embargo, las medidas pues son menores a las anteriores con el Plastograph o con las versiones anteriores de PLE. Aquí algunas de las ventajas, entonces tenemos en principio que es un equipo más flexible, más compacto. Para el tema de espacio de laboratorio y ubicación en laboratorio, pues siempre es crítico el tema del espacio. Entonces ahí tenemos una oportunidad utilizando este equipo. El tema del software también. No se necesita software externo, entonces se puede trabajar desde tablet, desde el celular o directamente actuando sobre la pantalla del equipo. Otra ventaja es que tiene un mayor rango de propiedades de parámetros de proceso, entre ellos la velocidad, el esfuerzo de torque y demás, que permiten trabajar material en un amplio rango y utilizar condiciones de velocidad diferentes o de temperatura. Y un amplio rango de aplicaciones. En este rango de aplicaciones tenemos entonces, por ejemplo, que se puede trabajar con diferentes equipos periféricos diferentes al que tenemos normal. Como LD, 25 veces el diámetro. Hasta aquí entonces hemos visto básicamente las características principales del MetaStation 4E, lo que mencionaba en cuanto a la versatilidad y el amplio rango de aplicaciones, corresponde a que no solo puede trabajar la cámara de mezcla, que vemos a la izquierda, la parte superior, la cámara 30 o 50. Recuerde que esto corresponde al volumen de la cámara antes de la colocación de los tornillos mezcladores o las paletas. La normal extrusora 1910 o 1925. El CTSE, muy utilizado para el tema de cauchos. El mezclador P600, o sea, se puede acomodar cualquiera de estos equipos sobre la base desmontable del MetaStation 4E, de tal manera que se pueda utilizar de manera modular. Puedo quitar la cámara, colocar la extrusora
quitar la extrusora, colocar un mezclador y realizar las diferentes etapas, teniendo un equipo con muchas ventajas en cuanto a que tiene puertos de acceso para calentamiento y adicionalmente para poder trabajar y hacer mediciones. Y todo ello, registrarlo en la pantalla de hacer guarda de la información. Adicionalmente tenemos que se puede utilizar, esta parte es nueva, normalmente para este caso se necesitaba otro equipo diferente para poderlo utilizar, el cual correspondía a la extrusora 1236 de 12 milímetros para muestras muy pequeñas, menos de 1 kilo por hora. También el 2040 que permite un trabajo inclusive hasta 20 kilos hora, dependiendo del material, la temperatura y las condiciones de procesamiento. Y también se le puede acoplar esta mezcladora 350, que normalmente es para cauchos y la cual necesita una alta potencia. Entonces el equipo ha sido reforzado en potencia para poder acceder a cualquiera de estos 7 equipos, y como el equipo es modular, una ventaja es que quien adquiera un equipo como el MetaStation, posteriormente puede ir adquiriendo los diferentes equipos periféricos hasta tener toda una planta piloto basada en la potencia, en la confiabilidad, en que es un manejo amigable de este equipo MetaStation. Más sobre las ventajas, entonces, al aumentar la potencia, pues se puede trabajar con diferentes polímeros que puedan tener requerimientos más altos, como materiales de ingeniería, y adicionalmente la velocidad. Normalmente hablamos de una velocidad de 100, de 60, aquí hablamos hasta 185 RPM, y esto permite hacer una simulación un poco más real del proceso en producción. Ay, caramba. Hablamos de aquí y ahora para fijar, o se puede transportar, si en ese momento no necesito el equipo, en una esquina del laboratorio, y luego volverlo a utilizar, de tal manera que sea muy fácil utilizar el espacio del laboratorio, porque no tengo unas estructuras fijas permanentemente estacionadas sobre un mesón o sobre una parte del laboratorio. Adicionalmente, entonces también eh, mencionamos que no es necesario el computador. Esto del computador también traía algunas dificultades de compatibilidad y sobre la versión actualizada del software. Este software, si hay algún cambio, se puede actualizar en línea de tal manera que no sea necesario revisar la versión de Windows, la versión del computador y si son compatibles o no. Esa es otra ventaja que se tiene con el equipo MetaStation. Adicionalmente, mirando el tema del software MetaBridge, entonces está listo para usar, se puede utilizar en tablas, en smartphone. Los equipos Bravender pueden actualizarse con estas versiones para incluir el MetaBridge en su trabajo, de tal manera que el equipo, por efectos de software, únicamente no se considere obsoleto. Brinda la protección de los datos. Perfecto, muchas gracias. Adicionalmente, entonces, se pueden tomar múltiples pruebas, guardar la información y básicamente es un software mucho más amigable
que permite trabajar el equipo, guardar la información y hacer el análisis correspondiente. Aquí vemos otras características. Entonces, ¿qué es lo que se mide? Entonces se mide la velocidad, como les comentamos, la velocidad aumentada hasta 185 RPM, el torque, la temperatura y obviamente con un rango de temperatura perfectamente sobre 300 grados que puede utilizarse para probar cualquier material de ingeniería o cualquier material normalmente utilizado. Las propiedades, entonces tenemos el comportamiento de fusión, la estabilidad térmica, el torque contra el tiempo y básicamente eso nos permite analizar el material que se está usando actualmente como control de calidad, mirar si hay variaciones en el resultado, que sería efecto de fallas en dosificación, cambios por otras materias primas, ver el efecto del cambio, en investigación y desarrollo o en formulación, hacer cambios eh, previstos, digamos, y encontrar el valor óptimo para alguna característica posterior basados en la reología de los materiales. Si tenemos un compuesto de PVC, podemos variar, por ejemplo, la cantidad de plastificantes, la cantidad de carga, la cantidad de estabilizantes y conocer el comportamiento de cada curva ante los cambios ocurridos. Lo mismo ocurre, pues, obviamente para poliolefinas, nylon, materiales de ingeniería que puedan tener, o materiales mezclados que puedan tener variaciones en la reología. Y esto es importante porque entonces se puede conocer el comportamiento de los materiales y evaluar los cambios reológicos para cada cambio que se haga de algún material o de alguna condición de procesamiento. Si, por ejemplo, aumentamos la temperatura, los valores de torque van a ser diferentes. Si aumentamos la velocidad, los valores van a ser diferentes y podemos hacer un análisis que permita tener más información sobre un compuesto o un material desde el principio. Sobre los campos de aplicación, entonces hemos hablado de materias primas, de formulaciones, hemos hablado de pruebas de materiales, control de calidad que puede ser paralelo a la producción. Mientras en producción hacen un análisis, en control de calidad se puede tener el, la información de si el material está en opción de correrse adecuadamente antes de que se haga en producción. La optimización del proceso productivo ya es una relación, un análisis aprovechando los datos del equipo, hacer varias corridas y encontrar la relación entre el procesamiento en planta y el procesamiento en laboratorio. Esto es muy importante, especialmente cuando se utiliza, por ejemplo, una extrusora. Recuerden que no solo es la cámara de mezcla, sino también que se puede simular el proceso industrial a través de una extrusora de monotornillo o twin, extrusora doble, y hacer comparación de los resultados obtenidos en reología y obviamente en la calidad del producto. Y adicionalmente, hacer escalado de muestras para investigaciones futuras. Entonces, aquí se puede eh, prever cómo se va a comportar un material antes de entrar a proceso y de esa manera lograr los resultados óptimos. Recuerden que cada corrida de planta implica todo un proceso, un gasto de materiales, una separación de la máquina y cuando se puede de simulación, de investigación y desarrollo, pues realmente la planta no va a parar, ni va a tener desperdicios, ni va a tener pérdidas y se va a tener mezclador 30 o 50, sería 30
Con muchísimo gusto. Entonces, estábamos hablando de las mezcladoras. En esta parte de la mezcladora hablamos de 30 o 50, que corresponde al volumen de la cámara antes de la colocación de los tornillos. Obviamente ese volumen va a variar, pero da una indicación de la cantidad de muestra que se debe utilizar en, en el equipo para tener un resultado de prueba. Las recomendaciones en este tipo de pruebas son: si establece una temperatura, eh, mantenerla. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo solo a nivel de información. Si, por ejemplo, para PVC se utiliza 180 grados, 60 RPM en velocidad, y eso corresponde y da una idea con una cámara 50 con estimada de 60 centímetros cúbicos, el cual se puede, 60 gramos, el cual se puede ajustar dependiendo del comportamiento en la mezcladora. Entonces permite utilizar una cantidad justa del material y adicionalmente optimizar las propiedades reológicas, porque puedes correrla en las condiciones, comparar y mirar la prueba de hoy versus la prueba de ayer, o encontrar el comportamiento de cada uno de los materiales cuando se hacen cambios de formulación. Para la cámara 350, pues básicamente se utiliza principalmente para la industria del caucho, porque de allí sale básicamente un batch que le permite hacer pruebas diversas, obtener inclusive materiales para poder fundir o procesar o analizar posteriormente, y allí se necesitan mayores niveles de torque. Entonces esos niveles de torque son mucho más exigentes, pero el equipo también lo puede procesar, cosa que anteriormente necesitaba un plastógrafo de mucho mayor. Ahora, en relación con la cámara, pues, muchos ya han trabajado con esta cámara. Sin embargo, para quienes están iniciando esta labor de medición reológica, es bueno recordar que normalmente la cámara tiene 3 zonas de calentamiento. Básicamente se busca que cada una tenga la misma temperatura para que garantice que el material que queda contenido en el espacio de las 3 placas, pues realmente tenga la de la cámara de mezcla, que es donde va a estar el material contenido, y la placa posterior. El número 4 corresponde a la unidad de engranajes donde se acopla al equipo y donde permite el movimiento del material a las RPM que sean necesarias para el funcionamiento y para la prueba según se haya definido. Adicionalmente tenemos el, la tolva para carga rápida. Básicamente lo que se hace es se coloca la tolva, se fija este pasador, se fija inclusive con una pesa, el material por sí solo trata de retirarse de la cámara, de tal manera que al colocar la pesa, normalmente de 5 kilos, el material queda fundido y entra en la cámara y permanece el tiempo necesario hasta que se presenta la degradación térmica. Entonces podemos llegar a hacer mediciones con diferentes tiempos, o si el tiempo de estabilidad es muy largo, poder encontrar el tiempo de estabilidad, que puede ser desde 15, 20 minutos hasta varias horas, según el producto que se vaya a fabricar. Ahora, sobre los tornillos mezcladores o los plates, pues tenemos diferentes tipos. Tengan presente que cada uno de estos eh, tornillos mezcladores está relacionado con un material, y pues obviamente el resultado va a corresponder al material que se utilice. Normalmente los más usados son los tipos roller, que se utilizan para tanto para PLA como para diferentes materiales, los polietilenos, los termoplásticos normales, se utilizan este tipo de roller. En caso de elastómeros, hay el CAM y el Banbury. Para otro material, el Sigma. Y para Master Batch, normalmente se utiliza
este último que sería como para termoset. Cuando se va a escoger el equipo, lo normal es tener presente qué materiales van a utilizarse de tal manera que se escoja el tornillo mezclador que corresponda y que sea el más adecuado para, para la prueba que se va a realizar. Obviamente, si utilizamos un tornillo Sigma en cambio de un roller, los resultados que vamos a obtener son diferentes, porque la forma del, y el volumen que ocupa cada uno es distinto. Entonces, lo ideal es dar la información completa para poder dar el tornillo mezclador más adecuado y las condiciones más convenientes para control de calidad o para investigación y desarrollo. En algún caso podrían preguntar, bueno, y si yo quiero cambiar de material, pues lo que tiene que hacer no es cambiar la cámara, sino si prueba varios materiales, tener en los tornillos mezcladores correspondientes. Entonces, si va a utilizar, por ejemplo, un elastómero, un caucho, o un elastómero, un TPE o algo parecido, entonces cambia de roller a Banbury y en el sentido contrario, obviamente haciendo la adecuada limpieza de cada una de las piezas. Aquí tenemos, pues, el equipo es amigable para dar la información, pues, el peso, la velocidad, la temperatura, tal como mencionábamos, el tipo de mezclador, si es 30 o 50 o 350, y qué es lo que se espera considerar. Entonces, allí con esta información, pues queda registrado y cuando se quiera analizar, buscar en la carpeta correspondiente, pues se puede encontrar la información y hacer la comparación del dato tabulado o en gráfica. Ahora vemos aquí, esta es la curva normal de estabilidad térmica. Vamos a detallarla un poquito. Y normalmente esto es lo que aparece en cualquiera de los equipos que hablábamos del PL 330, 331. Lo que pasa es que había unas agujas que permitían hacer la indicación por colores de las diferentes pruebas. Obviamente esto está mejorado a través de los Plastograph y en este caso de la versión del MetaStation ya tenemos pues todo muchísimo más amigable y registrado directamente en el equipo. Entonces tenemos la temperatura, por otra parte tenemos el torque que va variando con el tiempo y la velocidad de la prueba según se elija. Aquí vemos un poquito más cuál es el comportamiento. Entonces lo mismo, la temperatura, el torque, y ya podemos avanzar a mirar a qué corresponde la gráfica de estabilidad térmica dinámica. Entonces tenemos primero que todo el pico de alimentación, donde se carga el material que está frío, entra a una temperatura del equipo y hace un valor de torque bastante alto. La otra recomendación es que el equipo nunca se prueba en frío. El equipo tiene que precalentarse a la temperatura que corresponde al material que se va a evaluar. Y por ejemplo hablamos de un polietileno, podemos hablar perfectamente de 200 grados, está precalentado a 200 grados antes de cargar las muestras, de tal manera que el valor de torque esté dentro de los rangos del equipo. Entonces, dicho esto, se toma el valor de pico de alimentación, que sería el A. Posteriormente, como el material se funde, tiene un valor B. Posteriormente, tiene un punto de inflexión y llega a un valor máximo. De este valor máximo hasta el fin va a tener variaciones y el valor final corresponde al punto E. Este punto lo puede uno determinar como el punto en el cual termina la prueba, o si sigue toda la estabilidad hasta degradación, pues el valor va a ser un poco más, más largo en cuanto al tiempo. El tiempo de fusión entonces corresponde a el espacio entre la A y la X, la velocidad de gelificación es la G, y aquí hay variaciones. Estas líneas azul claro muestran la variación del torque entre el torque mínimo y máximo, donde está reflejado el torque. Estos datos pues los puede ver en gráfica, muy interesantes, o los puede ver de manera tabulada. Entonces aquí vemos valor A los 7 segundos
un torque 57-52 Newton metro a una temperatura de stock, que sería la temperatura del material inicialmente. Luego la temperatura, como ven, va aumentando. Tenemos un punto B, el mínimo. Aquí el mínimo ya no sería 57, sino 16. Un punto de inflexión 26. Un valor máximo 35 y un valor final de 29. Este valor puede ser menor o mayor con el tiempo, de acuerdo a lo que corresponda al material y si hay degradación o no. Adicionalmente, valores de energía y el tiempo de fusión y la velocidad de gelificación. Toda esta información la suministra el equipo y es bueno ir conociendo y relacionando para ver el comportamiento de diferentes materiales o el mismo material con el tiempo. Entonces, si por ejemplo un material hoy me da un final de 29 y mañana me da uno de 60, entonces voy a tener que analizar qué fue lo que se cambió en el material entre un tiempo y otro, o si aumenta, disminuye, o si se reduce el tiempo para la degradación. Entonces, todo esto es muy importante. Los parámetros reológicos no son fáciles de ubicar y se necesita un equipo con estas características. Ahora para la extrusora. Entonces, en la extrusora normalmente tenemos una tolva a la cual se suministran 3 o 4 zonas. Normalmente son 3 zonas. Se tiene un cabezal y posteriormente el cabezal se pueden tener otras unidades periféricas, otros accesorios. Depende si es peletizador, depende si es fabricación de película, de tubo, de manguera, de película soplada, en fin. Todo este tipo de cosas son accesorios que se pueden ir cargando y validando en el equipo, viendo el comportamiento y registrando los valores obtenidos. En este caso, en la extrusora, para que tengan presente, no solo tenemos el torque, sino también está la presión. Hay sensores de presión y obviamente a una temperatura y a una velocidad de la extrusora. Si cambio la velocidad de la extrusora, si cambio el perfil de temperatura, pues voy a obtener unos valores de torque que son diferentes. Normalmente se acostumbra a simular y buscar la relación entre la extrusora de la planta y la extrusora del laboratorio, sabiendo que hay diferencias en los resultados, pero que permita estimar posteriormente si hay una falla, cuál es el resultado en cada una, en especial antes de que se fabrique un lote de producción. Aquí en el caso de la extrusora vemos la presión, la podemos ver en diferentes escalas. Obviamente el caso es poder conocer la presión que se va a hacer sobre el material y en dado caso conocer cuando uso aditivos, por ejemplo, cuando uso una temperatura diferente, unas RPM diferentes, cuál va a ser el comportamiento de la presión. Aquí de nuevo, pues el equipo nunca se puede prender digamos, con una temperatura ambiente, sino con el perfil de temperatura recomendado para el material que se va a utilizar. Otras características, pues tenemos que, tal como mencionamos inicialmente, hablamos de Metastation 4E, el Metastation 8E, el Metastation 8 y el Metastation 16. Cada uno corresponde a una escala diferente en la cual hay mayor potencia, mayor número de conexiones, mayor tamaño del equipo, de tal manera que se pueda hacer una producción, digamos, piloto para muchos casos, o incluso una producción industrial. Si miramos el tema de colorantes o unos aditivos muy especiales, se puede obtener con un equipo de planta piloto una producción suficientemente interesante para evaluar y para entregar al cliente, si fuera, por ejemplo, una muestra de un peletizado o algo así, o de un comportamiento de una película, un tubo, una manguera, un cable, según lo que se requiere. Entonces, hasta aquí, esta es la charla básica que tenemos de estos equipos Metastation, y ya hemos hablado de la reología,
de la diferencia que tiene la reología. Un segundo, por favor. La diferencia que tiene la reología, para qué se utiliza un reómetro, cuáles son las características de estos equipos MetaStation 4E y qué ventajas tienen versus los equipos que se tenían de forma anterior. Entonces, ¿cuál es un comentario? Los equipos que se tienen con versiones anteriores, en alguna medida se pueden actualizar con este software. Lo normal es tener el adecuado mantenimiento, la adecuada calibración, los repuestos para que sean originales y obviamente todos los cuidados y las recomendaciones que se tienen en los diferentes manuales y durante las diferentes visitas que realiza GPA para poder mantener estos equipos dentro de los rangos de trabajo. Cuando el equipo ya tiene muchos años de trabajo, pues la recomendación es revisar la manera de mantenerlo funcionando adecuadamente y en caso extremo, pues ya cuando se decide pasar a una nueva versión, pues estos son los equipos de la nueva versión, pues obviamente implican cambios, pero lo importante es mantener la calidad, el control de calidad de los equipos y de los productos. Si hay algún comentario hasta aquí, porque quería hacer un comentario eh, posterior basado en la información hasta ahora emitida. ¿Algún comentario? Perfecto. Va a tener la presentación. Quería mirar eh, un segundo, por favor. Vamos a mirar y bueno, justamente ustedes verán en la parte de atrás unos avisos que están en las pantallas. Eh, Queremos mencionar, un segundito, aquí sigue la misma presentación, sí. Ok, así es. Queremos mencionar que un día como hoy, hace 100 años, se fundó una empresa llamada Bravender y por eso justamente aquí ya salimos de la presentación. Tenemos una novedad al respecto que vamos a compartir con ustedes. Entonces, ¿se ve bien, señor José David? ¿O la amplío un poquito? Bueno, perfecto. Entonces, aquí está. Un día como hoy, de 1923, se inició la empresa Bravender, donde estamos celebrando los 100 años de estos equipos que tienen características reológicas y de medición de la calidad de alimentos, de plásticos y de caucho. ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces, lo primero es presentarle al fundador de la empresa, el señor Karl Bravender, del cual depende pues el nombre de la empresa. En 1923 surgió como una fábrica para revisión de motores y transformadores. Ya en 1928 se vio la importancia de hacer mediciones reológicas. Yo creo que este equipo ya es conocido por muchos, eh, por las características que tenía eh, inicialmente, desde 1928, principalmente para panificación, y por eso hablamos de farinógrafo como medidor de torque para harina. Posteriormente, ya en 1936, con el desarrollo de diferentes polímeros, estamos hablando de del medidor de plásticos,
tiene las mismas características, pero unas cuestiones de potencia y demás. Ahí vemos el esquema, la pesa, la escala de medición y el registro de los datos. Ya para 1970 estamos hablando de la extrusora de monotornillo. Para el año 2001 hablamos de extrusoras de doble tornillo y este desarrollo relativamente pasa hasta el 2015, donde hablamos de los primeros farinógrafos o equipos de medición de las propiedades reológicas para alimentos. Entonces, aquí vemos pues una característica ya con el software MetaBridge en etapa de prueba. Y pues, como les mencionaba, este motivo de orgullo compartir con ustedes los 100 años de Bravender. Obviamente, estamos atendiendo los cambios del mercado y esos cambios nos implican también modificaciones. Esa modificación les llegará posteriormente a ustedes, estimados clientes, en los cuales se menciona que el Bravender ha sido adquirido por la empresa Anton Para, de tal manera que a partir de 2024 Anton Para va a atender directamente la comercialización de los equipos nuevos por nuestra parte como GPA y nuestro grupo de trabajo, al cual agradecemos todo su trabajo durante estos años. Para GPA ha sido desde el 2015 hasta ahora y obviamente a Bravender como empresa el trabajo conjunto que se ha realizado. Ya para el próximo año tenemos pues unas características diferentes y vamos a estar con muchísimo gusto con nuestros clientes atendiendo los servicios de calibración, de mantenimiento y adicionalmente para atención, capacitación y atención de algunos requerimientos especiales que tengan sobre los equipos, obviamente que no estén en garantía, de tal manera que podamos prestar servicio a la industria y poder darles el apoyo que requieran desde el punto de vista técnico, en mantenimiento, capacitación y calibración de estos equipos. Entonces, pues dicho esto, realmente es para nosotros motivo de orgullo el trabajo que hemos realizado con Bravender, que ustedes tengan sus equipos de diferentes versiones, que sepan que existen cambios. Ustedes sabrán todo lo que ocurre en el ámbito comercial de las empresas, a cambios del mercado, y como GPA, entonces seguimos con nuestros servicios, ofreciendo equipos de laboratorio y adicionalmente brindando soluciones y alternativas en materias primas para el sector plástico, cablero y demás, para equipos de laboratorio, equipos de planta que requieran de los mismos sectores y adicionalmente pues la asistencia técnica que se requiera para lograr nuevos desarrollos, nuevas formulaciones y poder competir en este mercado que requiere o que necesita cambios no solo, digamos, en costos, sino también muchas veces en materiales y desarrollo de nuevas opciones para el mercado colombiano y latinoamericano. Entonces, para todos ustedes, muchísimas gracias. Esperamos que haya sido eh, interesante nuestra charla, que sepan que compartimos los 100 años de Bravender y que estamos listos para iniciar nuevas etapas de comunicación con nuestros clientes en búsqueda de la excelencia técnica, comercial y productiva que se requiere para poder competir en el mercado colombiano y en general en los mercados que son cada vez más exigentes y que necesitan que hagamos modificaciones, optimizaciones y nuevos desarrollos.
Para todos, muchísimas gracias, un saludo y les invitamos a nuestros próximos webinars. Vamos a tener el próximo 7 de noviembre los equipos, necesarios para la fabricación de cables eléctricos. Tenemos el 15, si no estoy mal, el de iluminación con sistemas fotovoltaicos y obviamente también los invitamos el próximo 5 de diciembre para que no se pierdan el análisis de la economía colombiana y la perspectiva para el año 2024. Consideramos que nuestros webinars dan un aporte para la capacitación y estamos atentos, abiertos a participar en nuevos webinars, como hemos hecho ya en grupos cerrados, para diferentes empresas que lo requieran de manera presencial o de manera virtual con la base de Vicini, que ha sido de tanta ayuda para poder difundir nuestro mensaje y que todos puedan conocer y capacitarse. Si hay una capacitación especial, específica, con mucho gusto, podemos dictarla de manera virtual o de manera presencial. Para todos, un abrazo, muchísimas gracias, muy formales por su tiempo y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.